Bienvenidos hermanos, una vez más a este sitio, a este canal. Y voy a comenzar este video, este mensaje, leyéndole una parte del Salmo de David, el Salmo 137, versos 5 y 6. Dice así: en el nombre de Jesús nuestro Señor. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar. Si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Así escribía David su salmo. Pasemos a la historia. Y yo le voy a leer y bueno, yo sé que a muchos, por ahora no me están mirando mucho, pero yo sé que en algún momento este material que yo siempre subo le va a servir. Va a servir porque he puesto mucho énfasis en escudriñar las escrituras, en estudiar historia. David convirtió a Jerusalén en la capital de su reino, así como el centro religioso del pueblo judío, en el año 1200 aproximadamente antes de nuestra era. Unos 40 años más tarde, su hijo Salomón construyó el templo, el centro nacional y religioso del pueblo de Israel, y transformó la ciudad en la próspera capital del imperio que se extendía desde el Éufrates hasta Egipto. Luego Jerusalén empezaría a ser conquistada. La ciudad de Jerusalén siempre fue un trofeo para los reyes de la tierra. La conquistó fue el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Conquistó y destruyó el templo. Exilió al pueblo 50 años más tarde, cuando Babilonia fue conquistada por los persas. El rey Ciro autorizó a los judíos al retorno de su patria y le otorgó autonomía. En este tiempo le suceden las visiones del profeta Daniel, que relata en el capítulo 8, el versículo 1 en adelante. Ellos construyeron un segundo templo en el mismo lugar del primero y reconstruyeron la ciudad y sus murallas, y fue nombrado Nehemías gobernador. Con él estaba Zorobabel, Jesúas como sacerdote, también con ellos Esdras. Esto lo encuentran en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras. Esta historia está contada allí. Fue conquistada por los babilónicos, por los persas. Luego de esto sería conquistada por Alejandro Magno. Después de su muerte, la ciudad fue gobernada por los Ptolomeos de Egipto y posteriormente por los seleucidas de Siria. Y acá es la visión de Daniel, el capítulo 8, el versículo 9, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, Jerusalén. Esto lo encuentran en el Daniel capítulo 8, versículo 9. Tiene que ver con lo que te estoy contando. La profanación del templo y los intentos de suprimir la identidad religiosa judía provocaron una rebelión. Que Israel vuelve a tener su independencia bajo el dominio de los macabeos, que duró 100 años. Luego de eso, Pompeyo impuso el dominio romano sobre Jerusalén. El rey Herodes, el Idomeo, que fue impuesto por los romanos como soberano de Judea en el 37 antes de nuestra era, en este tiempo Jerusalén se encontraba bajo dominio romano. Luego de la partida de nuestro Señor habían pasado alrededor de 35 años. Se produce la rebelión judía contra Roma,
y que estalló en el año 66 de nuestra era, al transformarse el dominio romano después de la muerte de Herodes en sumamente opresivo. Herodes empezó a oprimir a los judíos y ellos se sublevaron. Por unos pocos años Jerusalén estuvo libre de dominio extranjero hasta que en el año 70, en el año 66 se produce la primera guerra judío contra Roma. En el año 66 comienza la guerra entre judíos y el Imperio Romano. Por unos pocos años Jerusalén estuvo libre de dominio extranjero hasta que en el año 70 después de Cristo, o después de nuestra era, las legiones romanas comandadas por Tito conquistaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. La judía fue brevemente restaurada durante la rebelión de Bar Kokhba en el 132-135 de nuestra era, pero nuevamente vencieron los romanos. Prohibió a los judíos entrar a la ciudad, que fue redenominada Aelia Capitolina y reconstruida de acuerdo a los patrones de una ciudad romana. Durante el próximo siglo y medio, Jerusalén fue una pequeña ciudad provincial. Esto cambió radicalmente cuando el emperador bizantino, Constantino, transformó a Jerusalén en un centro cristiano. En este tiempo se produce la unión del imperio con la Iglesia Católica Romana. La unión del imperio con la Iglesia romana. El imperio romano tenía en esta época decadencia y encontraron la forma de que había muchos que creían en el Mesías, y entonces se alió el imperio con la iglesia. Y fue cuando construyeron en el 335 la iglesia de los Santos Sepulcros. Fue la primera de una serie de grandiosas construcciones que se levantaron en la ciudad. Nuevamente Jerusalén es conquistada por los ejércitos musulmanes que invadieron el país en el año 634 de nuestra era, y 4 años más tarde el califa Omar conquistó Jerusalén. Solo durante Malik, quien construyó el Domo de la Roca en el 691, Jerusalén pasó a ser por un corto periodo la sede de un califa. El dominio de más de un siglo de la dinastía omeya de Damasco. Luego de esto, Jerusalén es conquistada en el año 1099. En esta época comienzan las primeras cruzadas. Bajo los cruzados se destruyeron sinagogas, se reconstruyeron antiguas iglesias y muchas mezquitas fueron convertidas en templos cristianos. El dominio cruzado sobre Jerusalén finalizó en el año 1187, al caer la ciudad en manos de Saladino el Kurdo. Luego de ello, Jerusalén es nuevamente conquistada por los mamelucos, una aristocracia militar feudal de Egipto. Dominaron Jerusalén desde el año 1250, construyeron numerosos edificios, pero trataron a Jerusalén únicamente como un centro religioso musulmán. Luego de ello, Jerusalén bajo dominio turco-otomano, cuyo dominio se prolongó por 4 siglos. Conquistaron Jerusalén en 1517. Suleimán el Magnífico reconstruyó las murallas de la ciudad en el 1537, construyó la pileta del sultán e instaló fuentes públicas de agua potable por toda la ciudad. Después de su muerte, las autoridades centrales en Constantinopla demostraron poco interés por Jerusalén. Durante los siglos XVII y XVIII, Jerusalén llegó a la más profunda de sus decadencias. Jerusalén comenzó a florecer nuevamente en la segunda mitad del siglo XIX. Luego de ese lapso, Jerusalén fue
conquistada por los ingleses, por los británicos. Conquistó Jerusalén en 1917. Entre 1922 y 1948, Jerusalén fue la sede administrativa de las autoridades británicas en la tierra de Israel, que le fue confiada a Gran Bretaña por la Liga de las Naciones como consecuencia del desmantelamiento del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Luego que los británicos vencieran al Imperio Otomano, Jerusalén queda bajo su mandato. La ciudad se desarrolló rápidamente, creciendo hacia el oeste en lo que pasó a ser conocido como la Ciudad Nueva. Al terminar el mandato británico en el 14 de mayo de 1948, de acuerdo a la resolución de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947, Israel proclamó su independencia con Jerusalén como su capital. Opuesto a su establecimiento, los países árabes iniciaron un ataque total al nuevo Estado, provocando así la Guerra de la Independencia en 1948-49. Las líneas de artificio trazadas al término de la guerra dividieron a Jerusalén en dos, ocupando Jordania, la ciudad vieja, y algunas áreas del norte y al sur, y manteniendo a Israel los sectores occidentales y el sur de la ciudad. Jerusalén fue reunificada en junio de 1967, como resultado de una guerra en la que los jordanos intentaron apoderarse de la parte occidental de la ciudad. Actualmente Israel lleva 70 años desde su independencia. Un poco de historia. Este video es un poco de historia porque la profecía tiene que ver con la historia. Así que para entender la profecía, especialmente la de Daniel, hay que leer la historia, estudiar historia. Y esta es la historia contada, está plasmada en distintos historiadores que han escrito la historia del pueblo de Israel. Así que para interpretar las profecías, especialmente las profecías de Daniel, uno tiene que aprender y leer la historia, buscar la historia, porque la historia hay que buscarla, hay que encontrarla, está escrita. Y toda escritura es buena para instruir, para enseñar, para corregir. Nadie escribe porque se le da la gana. Siempre hay un espíritu en cada ser que escribe, y bueno, y toda la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada, o la ciudad del gran rey. Aquí en este mensaje, y es bueno porque uno lee las profecías y puede interpretarla a través de la historia. Bueno, será hasta el próximo video. Este es un video muy corto, muy sencillo. Solamente he traído parte de la historia de Israel y especialmente la de Jerusalén. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.